Estimada comunidad, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal de Antonio Nolasco, en el cual hablamos de finanzas corporativas, finanzas empresariales, costos, planeación financiera. Les recuerdo que si no están suscritos, suscríbanse para no perderse todo el contenido de alto valor que está diseñado especialmente para ustedes, mis amigos empresarios y directivos de las pymes y medianas empresas. Arrancamos. En esta ocasión veremos la segunda parte de los diagnósticos core de tu negocio a efecto de mejorar la rentabilidad de tu negocio. Si no has visto el video anterior, te dejo el enlace en esta parte a efecto de que, por favor, cuando tengas oportunidad, lo veas porque tiene contenido de muchísimo valor para ti. En esta ocasión vamos a analizar cómo se realiza el diagnóstico específicamente del flujo de efectivo. Te va a encantar porque hay veces que con la ceguera de taller no nos damos cuenta dónde estamos parados. Cabe hacer mención que ese tipo de diagnóstico lo pueden hacer diferentes personas. Una opción sería un asesor externo como yo. Otra opción sería tu contralor. Y la última opción sería tu gerente administrativo, que son las personas que en teoría tienen el expertise y el dominio técnico de toda la información punta a punta a efecto de encontrar dónde está, como sabes, dónde está tu dinero. Recordemos, hacer un diagnóstico core de tu negocio es independiente del giro, del tamaño, de la ubicación, de a qué tipo de servicio te dediques. Si eres una empresa macrocorporativa, si eres una empresa mediana o si eres una empresa que vas arrancando, más nos vale hacer el diagnóstico para que en su momento podamos meter todos los controles de gestión de las finanzas operativas, de costos de rentabilidad y en este caso de el flujo de efectivo a efecto de generar la mejor rentabilidad de tu negocio y podamos crecer en el transcurso del tiempo. No se te olvide, esto es para todos. Cuando fui director de finanzas de una empresa que cotizaba en bolsa, una de las cosas en las que nos capacitaron en Chicago, en aquel entonces corría el año de 2012, 2013, las cosas que más nos dijeron que controláramos, obviamente es el estado de resultados, pero los decían claramente, el valor de la acción va a depender del flujo de efectivo. Y por ende nos fueron capacitando en cómo se revisaba toda la estructura del flujo y nos enseñaron a identificar que cómo el flujo de efectivo era el termómetro de todas las organizaciones. Porque nos decían, de nada sirve que vendas mucho o que tengas en el estado de resultado cierta rentabilidad a nivel EBITDA, que acordémonos que es la utilidad antes de depreciaciones, intereses y costo financiero. Pues nos decían, de nada sirve que tengas EBITDA del 20% y llegas al presupuesto de ingresos si tu flujo de efectivo está en números rojos, te hace falta dinero, pides créditos bancarios, no le cobras al cliente y le pagas a los proveedores y resulta que tienes el inventario parado porque precisamente utilizaste el flujo de efectivo en algo que no se debía y no estás generando las métricas correspondientes para poder controlarlo. Dado ello, nos metieron y taladraron en la cabeza que una de las principales cosas del diagnóstico core y de las funciones de un buen director de finanzas era gestionar de forma óptima el flujo de efectivo y que el formato del control de gestión sea el óptimo en función a las características de tu negocio. Y en este momento te voy a explicar las características de dicho formato y te voy a dar algunos tips que te van a servir para poder generar
un mejor flujo de efectivo y todo esto te lo llevas gratis. Cuando arrancas el diagnóstico del flujo, lo primero que tenemos que identificar es si hay un control de flujo. Se escucha fácil, pero hay muchísimas empresas que solamente ven el estado de resultados y del flujo ni se acuerdan. Ya ni qué decir del balance. Pero bueno, en el flujo de efectivo, si no tienes un formato o si lo tienes, ahí te van las claves para poder diseñarlo de forma óptima. Cuando arrancas el diagnóstico de flujo de efectivo, lo primero que tenemos que identificar es si hay un formato en la compañía de control de flujo. Si no se tiene, te voy a explicar ahorita cómo se arma. Y si se tiene, vamos a optimizarlo. A ver, todas las compañías cuando revisan su control de flujo de efectivo dicen, pues tengo tanto de cobranza, aunque nunca la proyectan, solamente lo saben a toro pasado, y dicen, y tanto gasté, tanto me quedó de saldo final, y eso es todo. Pero no, así no se hace. Te lo voy a explicar en pasos. El primer paso es identificar del estado de resultado, de cuánto generé de venta, cuánto de eso voy a cobrar en el mes. Paso número 1. Y luego lo que hacemos es decir, de mi cuenta por cobrar del mes anterior, acumulada de todo lo que me deben, de esto, cuánto voy a cobrar en el mes. La suma de esos dos conceptos te debe de dar la cantidad de ingreso estimado que tú debes de cobrar en el mes current en curso. ¿Quedó claro? Está fácil. El primer ingreso es en el estado de resultado, qué porcentaje de ese ingreso cobro en el mes. Y el segundo nivel de ingreso es de lo que me deben de meses anteriores, de esto que me deben, de esta bolsa que me deben de cobranza mis clientes, cuánto estimo que voy a cobrar en el mes current, y la suma de los dos es el ingreso de cobranza de tu flujo de efectivo. Ahora nos vamos a los egresos. En los egresos, la mejor metodología del cómo desarrollarlo, fíjate cuál es. Vas a separar todos los gastos, los que tengas identificados o los que tienes en el estado de resultados, y lo primero que hacemos nosotros es decir, ¿cuánto es el costo de nómina? Entre salario, horas extras, comisiones, aguinaldo, tiempo extra, vacaciones, prima vacacional, y eso se pone en un rubro. Acuérdate que esto que estoy platicando, debería de ser la suma de todas las nóminas de tu estado de resultado. El problema que tú tienes en el estado de resultado es que arriba, en los ingresos y en los gastos, lo tienes separados por centro de costo. ¿Qué costo de producción? ¿Qué gasto de administración? ¿Qué gasto de venta? Pero cuando te dicen cuánto es de nómina, no sé, porque lo tienes todo de mole, chile y pozole en el estado de resultados. En el flujo de efectivo, bájalo completo. Todo lo que está arriba, en teoría, debería de ser lo que está en el flujo de efectivo. Paso 1. Entonces, cuando tú lo revisas en el flujo, nosotros nos damos cuenta y decimos, a ver, de lo que está en el estado de resultados es lo mismo que debe estar en el flujo y es el acumulado de la nómina. Pues está sencillo. Y la parte 2 es que debes de tener abajo de la nómina del flujo de efectivo toda la carga social, IMSS, Infonavit, todo lo que es prestaciones, y ahí lo pones. Eso te va a dar un indicador del costo total de tu nómina, que en teoría tendría que ser prácticamente lo mismo que tienes arriba en el estado de resultados. Claro, en el flujo de efectivo vas a tener cierta temporalidad de pago, mientras que en el estado de resultado registras lo que generas de gasto y no necesariamente lo pagas. Solamente hay que tener ese cuidado. Paso número 3. Una vez que ya tienes en el flujo de efectivo definido el ingreso y el gasto de nómina, lo que sigue es identificar cuáles son las compras y los costos y gastos variables. Eso lo hacemos de esa forma para poder verificar que lo que yo estoy comprando arriba en el estado de resultados, como costo de venta o costo de producción o costo de distribución, debe de estar amarrado en el flujo de efectivo. Recuérdate,
en el flujo de efectivo vamos a registrar lo comprado pagado. En el estado de resultado es el costo de lo vendido. Abajo en el flujo de efectivo, es decir, de lo que yo pedí que iba a comprar, cuánto de lo que compré pagué, y de eso cuánto le quedé a deber a los proveedores, que ahorita te digo cómo se amarra. Pero entonces el paso 3 es pagar todo lo que es el costo directo para la venta. Por ejemplo, puede ser materia prima, puede ser cemento, puede ser todo aquel producto que te genera un producto final que a tu vez te sirve para generar el ingreso. Entonces dices, a ver, se pone en un rubro de compras y ahí lo pones. Es bien importante porque en teoría, si controlas bien los inventarios, te vas a dar cuenta que tu costo de producción de materia prima debería de ser muy similar a la diferencia de inventarios más lo que compraste. Más adelante te explico cómo se hace eso vía los balances generales. Cuando ya tienes eso en el flujo de lo que estás pagando, otro de los rubros importantes a gestionar va a ser los costos variables. Acuérdense, los costos variables son todos aquellos costos que van directamente relacionados a la generación del ingreso. ¿Cuál puede ser? Puede ser fletes, acarreos, puede hacer seguros de maniobras, las maniobras, el pago de destajos, entre otros. Y yo ya voy a saber que ese costo variable igual deberá ser muy similar a tu estado financiero. No exactito, pero similar. Porque si no, te vas a dar cuenta de que hay algunas broncas. El cuarto concepto que debemos de controlar va a ser el costo fijo. El costo fijo, recuérdate, es todo aquello que independiente de que genere o no genere ingreso, deberé de gastarlo. Y ahí puede estar pues, el sueldo tuyo, el del asesor, el de dirección general, del cobranza, todo aquel concepto de back office, la renta de las oficinas, todo aquello que es fijo, luz, agua, teléfono fijo, eso se pone en ese rubro. Paz. Y vas a decir el ingreso menos la nómina, menos las compras, menos el costo variable, menos el gasto fijo. Nosotros le decimos gasto fijo, gastos generales de operación. Nos va a dar el total de gastos, total de erogaciones, menos el total de ingresos, nos va a dar el flujo de la operación. Fíjate la clave del éxito de esto. Tu flujo de la operación deberás de ser capaz de que sea algo similar al EBITDA. Claro, hay partidas de capital de trabajo, me queda claro y a ratito te lo explico. Pero si todo fuera ceteris paribus muy similar, el EBITDA que tienes en el estado de resultados es muy similar a la generación operativa del flujo de efectivo. Ahí te vas a dar cuenta de si te estás financiando, si estás gastando de más, si estás dejando de cobrar y cuál es tu contribución en el flujo de efectivo para poder hacerle frente a otro tipo de erogaciones. Una vez que ya tienes el flujo de la operación, el siguiente paso es restarle el flujo fiscal. Recordemos, el flujo fiscal son aquellos conceptos de retención que tú le haces a tu proveedor o a tus trabajadores, que son las retenciones. Y es el ISPT, que aquí en México así se le llama, Impuesto sobre Producto de Trabajo, o el ISR de tus pagos provisionales o de tu declaración anual. Ese es el flujo fiscal. Entonces tú dices generación operativa de flujo efectivo menos flujo fiscal, y después de ahí el otro rubro que le restas a tu flujo va a ser el flujo financiero. El flujo financiero son intereses de créditos bancarios, comisiones bancarias de tu operación y los ingresos o pagos de capital que tú tengas por préstamos bancarios, por préstamos de accionistas, por ahí van los tiros. Entonces, eso es todo el tema financiero. No lo debes de poner arriba en el flujo de la operación. Lo que queremos identificar es
cuánto me genera el ingreso por el flujo de la operación, cuánto le pago a Hacienda por el tema de sus impuestos y cuánto dinero voy generando para efecto de hacerle frente a mis temas de pasivos con costo, que es el flujo financiero. Y ya. Una vez que ya terminaste ahí, pues todavía no acabamos, porque nos falta todavía un rubro. Se llama el de otros ingresos, otros gastos y temas de capital. Ese pedacito de flujo, ese rubro, debe de incluir el CAPEX. Acuérdate, en el CAPEX es el pago de activo fijo requerido para efecto de gestionar tu negocio. Pues una maquinaria, un equipo de transporte, un carro ejecutivo, por ahí van los tiros. Es activo fijo que me genera más negocio futuro. Acuérdate, en otra sesión veremos cómo se calcula el rendimiento del activo. Pero bueno, una vez que ya hicimos flujo de la operación, menos flujo fiscal, menos flujo financiero, menos flujos de capital, podríamos poner otro que se llame partidas extraordinarias. Alguna estrategia fiscal, algún gasto extraordinario que no es de la operación, y por ahí van los tiros. El resultado de todo ese rollo que te acabo de decir va a ser el flujo operativo del mes. Lo que te quedó de flujo de efectivo, lo que te generó la operación en un mes. Hágase sí, al final nada más le sumamos el saldo inicial de bancos y nos va a dar el saldo final de bancos. Si lo hicimos bien, el saldo final de bancos que nos dé ese flujo de efectivo tendrá que ser igual al saldo final de bancos que tienes en el balance. Está fácil, ¿no? Digo, no está tan fácil, pero si lo hacemos de esa forma, nos va a ayudar a controlar y hacer el diagnóstico core del flujo de efectivo. Ahora ahí te van algunos tips. Ahora permíteme explicarte cuáles son algunos de los beneficios de tener este tipo de control de flujo de efectivo operativo en dicho formato, que es diferente a determinar el flujo de efectivo vía estado de origen y aplicación de recursos, que ese es otro tiro, esa es otra metodología y sirve para otra cosa. Este formato que te comento es para gestionar el día a día de la operación. Pero bueno, mira, ¿para qué nos sirve este formato de flujo? 1. Te sirve para que si tú lo calculas de esa forma, ya sea el anterior o ya sea estimado de un mes, si tú lo partes por semana 1, 2, 3, 4 o 5 semanas, dependiendo cómo esté, vamos a empezar 4 semanas, tú vas a poder presionar al de cobranza para que cobre de la mejor forma. Te vas a identificar qué tipo de cliente te está pagando y tener un estimado de cobranza por cada una de tus semanas. De esa forma también vas a identificar cuánto le debes al proveedor y cuánto estimas pagarle en cada una de las semanas, claro, según lo que tú tengas de flujo. También vas a tener visibilidad del total de tu nómina pagable en cada una de las semanas. Acuérdate, puede ser semanal o quincenal. ¿En qué momento pagas los impuestos y cuánto te cuesta el gasto fijo? Una cosa importante que te quiero comentar es que si tú haces eso y lo pones hacia atrás, te vas a dar cuenta de la tendencia de en qué estás gastando. Y en función a eso, ahí te van algunos tips para mejorar el flujo. Y en verdad, si tú lo haces así durante un periodo más o menos de 12 meses, podrías generar hasta 20 días más de ingreso en todo el año. Imagínate, sería muchísimo dinero. Fíjate cómo. En cobranza, cuando hacemos el diagnóstico, lo que vemos y que te recomendamos ampliamente son varias cosas. La primera, que cobranza sea una estructura especial y específica. Si tienes obviamente una cierta volumetría que te permita generar una estructura para que pague el flujo. Si tú lo haces de esa forma y no pones al contador a cobrar, créeme, la estructura se paga sola.
Otra de las cosas que te va a servir el flujo de efectivo es para que te des una idea de que es muy probable, según tu volumetría. Ejemplo, si tienes 500 facturas y tienes 50 o más proveedores, aparte de la estructura y aparte de tu ERP, hay algunos softwares externos que te generan un control increíble de las cuentas por cobrar. Fíjate lo que hacen. Van a Hacienda, te toman la información de Hacienda, te generan reportes de antigüedad de saldos e inclusive te pueden generar órdenes de recordatorio para con los clientes. Digo, te cobran una lanita, una cierta comisión, pero si tienes esa posibilidad, en serio que te va a ayudar muchísimo. Ahora, si no lo quieres meter, pues entonces regresamos con la estructura y le decimos a la estructura, genérame los reportes de cobro por semana que pones en el flujo de efectivo para que tu director tengas visibilidad al menos del total, no de todos tus clientes, esa chama de cobranza, pero tú tienes que tener visibilidad de cuánto vas a cobrar cada semana, que llegue al objetivo del mes y que ese objetivo del mes sea igual o mayor a la cobranza, a los ingresos que tú generas en el mes. Digo, eso es lo ideal. Y si no, al menos que tengas un porcentaje mínimo del 95%, que casi que del 99% de los ingresos que tú generas. Para eso sirve la visibilidad del flujo de efectivo. Otra de las cosas, que si tú tienes un gran volumen de cobranza, ¿qué pasaría, como dice ahí mi amigo del Scaling Up, de un libro muy bueno que te recomiendo? ¿Qué pasa si le doy a mi cliente un porcentaje de descuento del 1 o del 2%, que no es mucho, a efecto de lo que me debe a 90 días o a 120, o que el crédito es a ese nivel? ¿Qué pasa si se lo recorro? Sé que te estoy diciendo cosas raras de hacerle un descuento al cliente, pero más vale pájaro en mano que cientos volando. Vale la pena que tu gente haga el análisis o dentro del diagnóstico pedirlo, de decir qué porcentaje adicional le puedo dar a un cliente que vale la pena y que sí te lo va a hacer para que te pague anticipado. 2%, 3%, 4%. Yo me animaba. No, que no se puede. Bueno, entonces búscate como tercera opción alguna empresa de facturaje. Sí se puede. Y hay empresas que generan facturaje, en el cual tú le das tus facturas a descuento, ellos te lo pagan con un descuento y al vencimiento el proveedor le paga a ellos. ¿Cuál es el beneficio de la empresa que hace factoring? Pues que te hace un descuento a ti, ¿no? Y obviamente tú tienes que seguir gestionando el cobro del cliente porque el cliente le tiene que pagar a este amigo. Pero ya tienes el flujo. Te garantizo que con estructura, con un software externo, con tu ERP funcionando, con la cobranza en análisis y estrategia de forma semanal, con objetivos de comisión a la gente de cobranza y con algún factoring, te puedo asegurar y te podría garantizar que podrías reducir un día al mes en el tema de cobranza. Imagínate que tú tuvieras en un año 12 días o 13 días más de cobranza de un mes. Es una locura. Estamos hablando de casi 15 días más de flujo. Ahí te va. Otro tip más. Fijémonos en el tema de los gastos. Y para no errarle, déjenme regreso tantito. En el tema de cobranza, les voy a dejar el enlace de un video anterior que hice un par de meses atrás, en el que expliqué paso por paso cómo poder gestionar la cobranza, calcular los días cartera y mejorar la rentabilidad de tu área de cobranza. El enlace lo dejo de este lado a efecto de que por favor lo revisen, porque va a ser un complemento ideal a lo que estamos hablando del flujo de efectivo. Hablando de las compras, en el diagnóstico core, que sí te sugiero que hagas en tu empresa, por favor, porque te quita mucha ceguera de detalle. Pero mira, en el área de compras, lo que diagnosticamos regularmente para efecto del flujo de efectivo es que alineemos
las compras y el inventario versus la producción, ya sea de materia prima más proceso, producto terminado, si eres una empresa de producción, o si eres una de comercialización, pues qué es lo que yo vendo versus la alineación de los inventarios. ¿Qué es lo que sucede? Nos hemos encontrado empresas que tienen una cantidad increíble de inventarios, tanto de rotación normal como de lento movimiento, de algunos varios meses y varios millones de pesos, y luego no tienen dinero y luego pues piden créditos pues, para tener el inventario parado. No, lo que nosotros recomendamos mucho es alinear las compras y el control de los inventarios al manejo de tu flujo de efectivo. A ver, muchas veces nosotros firmamos por firmar las compras, pero no. Debemos de fijarnos primeramente si tenemos inventario disponible o si viene el inventario en tránsito. Si tienes presupuesto, pues hablaremos más adelante de cómo se gestiona el presupuesto, pero si tuvieras, te va a servir de referencia para decir, no compres por comprar. Debes de comprar todo aquello que se vaya alineando a tu volumetría de venta, que a la venta a su vez gestiona un costo. Eso es el control. Tú tienes que decir, a ver, yo no puedo comprar más y pagar más de lo que el negocio requiere en función a la generación de los ingresos. ¿Qué te quiero dar a entender? Que tienes que tener un estricto control de inventario y definir las compras mínimas establecidas, y se lo tienes que decir a tu personal de compras. Solamente puedes comprar esto según tu explosión de materiales, que ya sabemos que es de cómo se compone tu producto, según los inventarios que tienes controlados, ya sea en Excel, en algún ERP, pero siempre debes de voltear antes de generar tu orden de compra a tus inventarios. Eso te va a ayudar mucho porque no vas a comprar de más. Y en función a eso, dices, pues si tengo un inventario y voy a producir o voy a vender cierto producto, compro lo necesario. Pero una vez que ya lo tienes provisionado, ya llegó la mercancía y ya tienes ahí la cuenta por pagar, ahora sí, en la gestión financiera, lo que tendríamos que hacer es, pues apalancarnos con el proveedor. No hay de otra. Entre más tiempo me tarde en pagarle, sin que me cueste dinero y sin que pare la operación, ahí negociando con el proveedor, pues ni modo, así las cosas. Es lo mejor que podríamos hacer. Y ya cuando la liga se alarga un poco, ya, pagamos. No hay bronca, no estoy diciendo nada extraordinario, es la realidad. Dentro del diagnóstico core del flujo de efectivo, una de las cosas más importantes que hacemos para revisar el flujo financiero es tener un estricto control de capital, de pagos de capital de los créditos, de las diversas tasas y de los vencimientos. A ver, aquí es bien importante que tú tengas claridad de decir cuánto debo, cuánto es de corto plazo, que es de menos de un año, y cuánto es de más de un año. Pero siempre, siempre, siempre lo que yo te recomiendo es, si tienes un crédito al 18 o 20% de interés anual, yo lo que recomiendo es calcular el costo-beneficio de ir con otra entidad y siempre pedir un crédito a menor costo. Oye, es que me va a costar el costo de la comisión. Pues tú le dices, ok, la suma de los intereses que voy a pagar, más el costo de la comisión y aparte la temporalidad de los pagos, eso lo comparas contra tu situación actual de algún crédito que quieras cambiar, y si te libera más flujo, oye, es que es un poco más caro en el corto, pero me genera más flujo porque libera capital, porque pago menos capital en el corto plazo, te va a generar más flujo de efectivo que vas a poder utilizar para otras cosas. Yo siempre recomiendo aunque tengas el crédito, siempre busquemos mejores alternativas. Inclusive, en el peor de los escenarios, aunque te sientas cómodo, es buscar
a mis acreedores del pasivo con costo y nada pierdes con pedir una renegociación, de tal suerte que podamos ir pateando el balón siempre y cuando el flujo que generes en ese momento adicional lo utilices para generar más negocio. No es para tenerlo calentando ni tenerlo en inversiones porque no me va a dar. Queda claro, es reestructurar de mejor forma tus pasivos bancarios para generar o liberar capital de corto plazo, el cual te va a servir para generar un flujo. Ese flujo, fíjate un ejemplo, genero ese flujo y ese flujo lo que voy a hacer es, me volteo con mi proveedor y le voy a decir, compadre, tengo dinero para pagarte, ¿qué descuento adicional me das? Y ya lo hicimos, porque vas a generar más flujo, porque vas con tu proveedor, le pagas por anticipado, le pides un descuento con el flujo que tú generases con la reestructura del crédito y ya lo hicimos. O no voy a pagar proveedores que se aguanten con la alineación hacia más tiempo. Bueno, entonces ese flujo adicional, una de las cosas que puedes hacer, y es otro tip, es analizar el CAPEX. Es hacer un análisis exhaustivo del CAPEX que tú requieres en tu negocio para que te genere mejor rentabilidad, más productividad, más ingresos, más flujo de efectivo. Hay que hacer un análisis del costo-beneficio. Nosotros le decimos calculadoras, porque se hace con un mini modelo de negocio en el cual tú vas a generar una proyección de lo que vas a generar con ese flujo de efectivo al comprar un activo fijo. Te voy a poner un ejemplo, fíjate. Si tengo ese flujo de efectivo y tengo yo equipo de transporte para reparto, una opción sería cambiar el activo fijo y decir, a ver, si este reparto ya tiene 5 o 6 años y te genera mucho costo de mantenimiento, el rendimiento es poco, mucho gasto de gasolina, se descompone a cada rato, ok, entonces utilizo el flujo de efectivo incremental, cambio la unidad, pago el enganche o lo pongo en arrendamiento, lo pongo en leasing y con eso haces el cálculo y dices, ¿cuánto me gasto con este versus pagar un leasing menos lo que voy a pagar menos de diésel, menos de gasolina, menos de mantenimiento? Voy a ser más productivo porque voy a llegar a más días con mi cliente. Eso es lo que hay que hacer. Eso es parte del diagnóstico core de tu negocio. Ese es otro de los tips que deberíamos de ocupar para generar mejor rendimiento con el ingreso incremental de los tips que estoy dando. Ya si te lo quieres quedar, al menos revísate. Ahí te va otro tip. Revísate cómo puedes sacar ese dinero sin andar facturando. Lo puedes revisar con tu fiscalista, en el cual revisen la CUFIN, que es un tema muy fiscal, pero siéntate con tu fiscalista y dile, ¿cómo lo puedo sacar vía anticipo de dividendos o vía CUFIN? Porque la CUFIN, que es un tema muy fiscal, luego te lo explico, puedes sacar el dinero sin andar pagando tanto impuesto. Entonces, en resumen, un buen diagnóstico core del flujo de efectivo te puede dar 3 cosas. En cobranza, te podría dar de 10 a 15 días más al año de flujo de efectivo de tus ventas diarias. Es una locura. En compras, te podría generar ahorros del 2 o el 3% mensual de total de tus compras mensuales. Imagínate al año, sería una reducción en las compras de mínimo 15 o 20% para efecto de pago de flujo de efectivo. Y en el tema del CAPEX, si analizas esto que te comento tal cual, te podría generar productividades adicionales de aproximadamente 10% anual. Si tú sumas esos 3 conceptos, podrían generarse millones de pesos tan solo por poder gestionar el diagnóstico core de tu flujo de efectivo de forma operativa. Es una cosa increíble. Te garantizo resultados
en el flujo de efectivo increíbles. Si tienes dudas del por dónde comenzar a hacer tu diagnóstico de core del negocio y cómo se implementa todas estas estrategias del flujo de efectivo, me puedes contactar en el correo que te dejo aquí a efecto de que nos pongamos en contacto contigo y juntos logremos generar flujo de efectivo para tu negocio. Amigo empresario, esto sería todo por este día, recordando que este es el segundo video de una serie de 3 referente a los diagnósticos core y su implementación. Si te ha gustado esta serie de videos referente al core de los negocios, dale like y suscríbete, y ayudarás mucho a la comunidad de empresarios a crecer si compartes este video con tus amigos empresarios o directivos. Te lo vamos a agradecer de corazón. Se despide su amigo Antonio Nolasco y hasta la próxima. Chao.